Y cuando venían predicadores de afuera, yo peleaba para llevarles agua, para correr. Y hermano, yo me invito a almorzar. Y cuando los hospedajes, no, yo buscaba dónde. Y el hermano me decía, ya va, hermano, que los demás también quieren bendición. Bueno, pero si ninguno quiere, yo soy. ¿Verdad que cuando hacemos algo de corazón, con amor, hacemos tesoro en los cielos? Así enseñó Jesús. Jesús dijo que cuando nosotros damos a alguien que necesita, y también en Mateo 25 dice, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, tuve desnudo, porque ese es el principal evangelio. Que hagamos el bien, aún a nuestros enemigos, que nos preocupemos por nuestro prójimo. Dos grandes mandamientos, dijo Jesús: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Principios del evangelio. Y Pablo, sí tenemos 20 minutos, todavía 25 minutos. Entonces ya aquí, que era donde yo quería entrar, un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos somos soldados de Jesucristo? Todos. ¿Verdad que sí? Ahora, yo fui militar. Dios me permitió en un momento, no duré muchos años, me sacó de allí, pero sé lo que es la vida dentro de una milicia humanamente. Y un soldado ni se ofrece, ni se niega, pero siempre está dispuesto. Esa es la vida de un soldado normal. Y cuando usted es militar, usted le permiten usar las vestiduras y usted adquiere jerarquías. El soldado humano las presume y camina y se pone erguido y ve y sabe que la palabra que él dice tiene peso dependiendo de la jerarquía que tenga. ¿Verdad que si tú una fila en un banco así y hay desorden y viene alguien, un vigilante, y dice, ¿le hacen caso al vigilante? No le hacen mucho caso. Pero se para ahí un militar, un sargento, para decir un rango inferior de eso de la Guardia Nacional mal encarada, y diga, orden aquí o me lo llevo preso ya. ¿Hacen caso o no? El que esté en desorden lo saco. Y son severos, ¿verdad que sí? ¿Cree usted que Dios es severo? En cuanto se le sirve a Él en su servicio, Dios le gustan las cosas ordenadas, ¿sí o no? Dios le encanta que hagamos lo mejor, ¿sí o no? Y cuando Pablo habla aquí de un soldado, también él vio la vestimenta. En la carta de Éfeso, cuando estaba preso, él veía mucho a los soldados cuando pasaban, y él escribió sobre la armadura de Dios. Y Pablo no perdía el tiempo, sino que todo lo que él veía, la naturaleza, Dios le hablaba por medio de la naturaleza. ¿Cuántos no le ha hablado Dios por medio de la naturaleza? Y Pablo empezó a escribir y veía lo natural, lo llevaba a lo espiritual. Y Dios le daba y le decía. Entonces, el soldado ni se ofrece ni se niega, pero siempre está dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos a una vigilia? Amén, amén. Pero hay que venir, ¿sí o no? Y cuando el soldado deja de cumplir la función y se aleja, es tomado como desertor, como traidor a la patria. Y eso trae cárcel. Cuando nosotros prometemos a Dios cosas y después no las hacemos, ¿qué pasa? Porque nos comprometemos no con el hombre, sino con Dios. Y Él es el general del ejército, general del jefe, y Él supervisa, ¿sí o no? El Espíritu Santo le informa todo. Aquí dieron una orden. ¿Y cuántos infringimos en algún momento? ¿Vigilamos todos los viernes? ¿O estamos vigilando todos los viernes hasta las 3? No está viendo nadie. Y el Espíritu Santo, y yo va viendo, sí, la orden la di yo. Porque el hermano González, todos los hermanos generales, no. Y después decimos por qué nos vienen las consecuencias.
Yo dejé de vigilar un día, mi hermano. Pasó por aquí, estoy cansado, me duele la cabeza. Y dejé honestamente delante de Dios. Esa fue la semana que más mal me fue. Oye, eso se me vinieron problemas por todos lados. Yo, oye, bendito Dios, ¿y por qué? Me di por desobediente. ¿Cuántos se le han venido problemas así? Bastante, ha tenido una semana de muchos problemas. Usted lo sabe, no yo, pero Dios lo sabe y usted. Y saque cuenta si usted está cumpliendo la orden que está dando Dios. Sí, hermano. Entonces vea, dice aquí, en el 1, Pablo hablándole a Timoteo le dice: tú pues, hijo mío, le habla como de padre a hijo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, un esfuerzo, dar más allá de nuestra fuerza. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Luego le dice: ninguno que milicia o milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Luego dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos, con Él también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vea el peso, estamos terminando, el peso de la conversación por carta de Pablo hacia Timoteo. Yo estoy convencido de que Pablo era un hombre de mucha oración y que Dios le revelaba no solamente la condición de Timoteo. Aquí estamos hablando de Timoteo, pero Pablo también tenía a Tito por otro lado y tenía ciertas personas. Y cuando Pablo le dice: Timoteo, encárgate de que los hombres sean fieles. ¿Fieles a quién? Primeramente a Dios. Idóneos. ¿Idóneos qué? Buen testimonio para enseñar. Porque ¿sabe qué trae problemas? Murmuración, cuando alguien se pone a predicar lo que no vive. Y muchos desde allá a veces dicen: el predicador se está predicando él mismo. ¿Cuánto sí o no? Está predicando algo que no hace. Y eso me puede pasar hasta a mí. Porque a veces nosotros hablamos cosas y no las cumplimos. Y es mal vista. Cualquiera de nosotros, por eso es que Pablo le dice a Timoteo: aunque nosotros seamos infieles, el que nos llamó es fiel. En algún momento de nuestra vida, cuando dijimos que íbamos a estar en un sitio y no fuimos, eso es infidelidad al Señor, no al hombre, hermano, a Dios. Y Pablo, si él dice nosotros somos infieles, en algún momento Pablo quizá le falló al Señor, porque la Biblia nos enseña que el único perfecto que no infringió la ley ni cometió pecado alguno es Jesucristo. Pablo era un hombre también de carácter fuerte. Y en algún momento Pablo escribe y dice: no el Señor, sino yo hablo como hombre. Pablo tenía un carácter, pero la pregunta es:
¿Será que la iglesia era fuerte? Y Pablo decía otra vez, tengo que sufrir dolores de parto. Hablándole a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los enseñó a ustedes a desviarse de la gracia? Ahora andan conforme a la ley, se andan mordiendo como perros unos a otros. El que les hizo tal mal caerá el castigo sobre él, porque Pablo enseñaba a él el amor, la fe, la esperanza, el ánimo. Pero siempre cuando él se descuidaba, venían personas usadas por el otro y le dividían la iglesia. Y Pablo era un hombre que velaba mucho. Y en los Corintios, 2 de Corintios, dice que así como Satanás se viste como ángel de luz, así se visten los ministros del otro. Pero Pablo tenía una visión clara, y en Hechos de los Apóstoles, cuando ya para terminar se va a despedir, porque él sabía que pronto venía su muerte, él dice: preparado estoy ya no me volverán a ver más, pero temo que después de mi partida con el Señor, muchos de entre vosotros mismos se levantarán, hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, con apariencia de piedad, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pero Pablo se fue tranquilo, porque mientras tuvo con vida peleó contra todo eso, ¿verdad, mi hermano? Igual que David. Mientras Dios nos dé vida y salud y conocimiento y entendimiento, todo aquel que venga a querer desviarnos de la palabra, que quiera venir a desviarnos del conocimiento que es en Cristo, tenemos que hacer defensa del Evangelio. Con mansedumbre, pero hacer defensa. Porque Él también le dice, si nosotros lo negaremos a Él, Él también nos va a negar a nosotros. Y yo no quiero que Jesús me vaya a negar. ¿Cuánto estamos dispuestos a morir por Cristo? Y el dispuesto a morir por Cristo es que si nos mandan a donde hay COVID, ahora por los enfermos hay que ayudar, hermano. Si vivo, para Dios vivo, y si muero, de Cristo somos. Gente que le tiene pavor y miedo a una cárcel. Si Dios nos manda para allá vamos. ¿O no? Hay hermanos o hermanos que le tienen miedo, ¿sí o no? Nosotros, nuestra confianza tiene que ser, o nuestra fe tiene que ser genuina. Y es algo que estoy aprendiendo ahorita un poquito más, porque cuando alguien pasa para acá enfermo, no puede haber duda. Quien sana es Jesús. Pero verdad que todavía hay muchos pueblos y a veces tú uno mismo, ¿será que sana o no sana? Yo voy a ver si sana. Si sana, no voy a decir, si no también. Eso es genuino. Ahí hay duda. No, pero somos discípulos del Señor. Tomás también era un apóstol, ¿o no? Y tenía duda, ¿o no? A veces se nos sale un poquito el carácter, y Pedro también era un hombre. Ya en lo último fue que estaba perfeccionado, pero ¿era un apóstol o no? Sí. Y tenemos la vida de cada uno de ellos con carácter diferente, con maneras de andar diferentes, pero todos servían al mismo Dios. El carácter de la hermana Livia no es el mismo al de Elizabeth. El tono de voz de mi hermana Elizabeth no es el mismo de la hermana Logenia. No, hermano. Y el gusto de mi hermano, a él le gusta el blanco, a él le gusta el amarillo, a aquel le gusta el rojo, a aquel el azul, pero todos adoramos a Cristo, ¿no? Entonces Pablo le decía, mira, el que lo que enseñe, que sea Dios, para que todos estén de acuerdo, no se pongan a contender que qué color le gusta a usted, que porque eso trae divisiones y trae pelea y para nada aprovecha. Yo no sé si usted está entendiendo. Hay cosas y hay mensajes a veces que uno tiene que apartarlos porque no edifican, sino que traen
contención y contienda. Y Pablo le dice a Timoteo, ponga hombres que enseñen conforme a la palabra, conforme a Cristo, en vida, muerto y resucitado. Esto es el Evangelio. Y deja lo otro por allá que pueda traer división entre ustedes. Hasta aquí el mensaje, hermano. Si alguno quiere oración, pueda pasar por acá. Amigo, entra en un medio nuestro. Todos son creyentes cristianos. Marón, ¿tú eres creyente? ¿Eres cristiano? Ajá. No, quiero orar por ti. Pasa por acá, sin compromiso. Yo tengo que librar mi responsabilidad. La sierva también es cristiana. ¿Eres creyente? Sí, gloria a Dios. Todos aquí somos creyentes entonces. También Dios te bendiga. Sí, pero ya confesaste a Cristo, camina según aquí. Ya confesaste a Cristo. Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces vamos a orar para que permanezca, para que prevalezcas. Porque no todo el que dice ser cristiano lo es, sino el que es de conducta y de parecer. Entonces, en este camino vamos a ver de todo, ¿verdad? Pero usted tiene que poner la vista en Cristo. Si usted me ve a mí en algún momento fallo, María, y yo ese veo también María falla, digo, María falló, pues yo también fallo. El Señor perdónala a ella y me perdonas a mí también. Porque a eso estamos llamados, a orar los unos por los otros.